El faro que olvidó su luz. En la costa más lejana de un país que ya nadie nombraba, existía un viejo faro construido sobre una roca solitaria. Durante años, su luz guió a cientos de barcos en noches de tormenta. Su haz firme atravesaba la niebla, y aunque nadie lo veía directamente, era él quien salvaba vidas desde la sombra. Pero con el paso del tiempo, los barcos dejaron de pasar. Las rutas cambiaron, la tecnología avanzó, y el faro quedó solo, con su luz aún encendida, aunque nadie la necesitara. Día tras día, año tras año, siguió brillando, hasta que un día se apagó. No por fallo, no por tormenta, simplemente se cansó. ¿Para qué seguir encendido si nadie me necesita?, pensó, y así dejó que el polvo cubriera sus lentes, que el óxido se apoderara de sus engranajes, que la sal del mar lo desgastara sin resistencia. Pasaron estaciones enteras sin que nadie lo notara, hasta que una noche, una pequeña embarcación se perdió cerca de la costa. Era un bote de remos, apenas visible con una persona dentro. Una joven llamada Clara, que había huido del continente buscando encontrarse lejos del ruido del mundo. Pero ahora estaba perdida. La brújula se había roto. El mar estaba inquieto y la niebla no dejaba ver ni a un metro. Y entonces entre la oscuridad Clara vio una sombra, la silueta del faro, sin luz, pero firme. Remó con todas sus fuerzas hasta llegar a Inuiel, y cuando tocó la roca, abrazó la base como si fuera un amigo viejo. «No sé quién eres, ni por qué estás aquí, pero gracias por existir», susurró. El faro, aún en silencio, sintió algo dentro. No era electricidad, era memoria. Recordó todas las veces que su luz había salvado vidas sin que nadie lo supiera. Recordó que su valor no dependía de ser visto, sino de ser verdadero. Y entonces, lentamente, encendió su luz. Clara miró hacia arriba y por primera vez en semanas supo que no estaba sola. La luz no solo iluminó el mar, iluminó también su interior. Esa noche Clara durmió en la base del faro, y al amanecer el mar estaba calmo. La niebla se había ido, y en su pecho algo brillaba. No era el faro el que la había salvado. Era su encuentro con algo que nunca dejó de ser luz, incluso cuando creyó que ya no tenía sentido. Muchas veces en la vida asumimos el rol del que guía, del que sostiene, del que siempre tiene respuestas para los demás. Nos convertimos en faros para los otros. Cuidamos, ayudamos, iluminamos caminos ajenos con nuestras palabras, con nuestra presencia, con nuestra aparente fortaleza. Pero en silencio vamos olvidando que nosotros también necesitamos dirección, que también hay noches en que no sabemos a dónde vamos, ni quiénes somos, ni para qué encendemos la luz cada día. El agotamiento emocional no siempre grita. A veces solo se presenta como un cansancio sutil, como una desconexión suave pero constante que nos va apagando por dentro. Dejamos de hacer las cosas que nos hacían bien, dejamos de sentir entusiasmo, y empezamos a vivir por inercia, como un faro que sigue encendido solo porque así fue construido, sin preguntarse si realmente aún quiere brillar. Así es como muchos se pierden en sí mismos, siendo útiles para todos, excepto para sí. Y es que crecer en un mundo que premia la productividad, la resiliencia forzada y la autoexigencia disfrazada de compromiso, nos enseña a postergar el autocuidado. Nos volvemos expertos en escuchar a los demás, pero analfabetos de nuestro propio lenguaje interior. Aprendemos a detectar la tormenta en otros, pero ignoramos la niebla que nos habita. Y cuando nos apagamos, el mundo sigue su curso, como si nada. Eso duele, pero también enseña. A veces, el verdadero acto de valentía no es seguir brillando para todos, sino tener el coraje de apagarse un rato, para volver a encenderse desde adentro. De revisar nuestras propias grietas, de darnos el permiso de ser vulnerables, porque incluso el faro más firme necesita mantenimiento. Incluso los corazones más fuertes necesitan descanso, ternura y tiempo para recordar por qué comenzaron a amar, a cuidar, a sostener. Pero lo más hermoso es esto. No importa cuán apagados estemos, cuán olvidados nos sintamos, nuestra luz no desaparece. Solo espera ir a ser recordada. Basta un encuentro sincero, una palabra verdadera, un silencio compartido, para volver a sentirnos vivos. Como Clara, que no vino a reparar el faro, sino a tocar su alma con una simple presencia. A veces no necesitamos soluciones, solo ser vistos, ser abrazados con la mirada. Tu valor no depende de cuánto haces, ni de cuántos te reconocen, ni de si los demás notan tu esfuerzo. Tu valor es inherente,
Está en tu existencia, en tu capacidad de sentir, de cuidar, de estar, incluso cuando nadie lo ve, incluso cuando tú mismo lo olvidas. No naciste para iluminar a todos, naciste para ser tú. Y si al ser tú, también sirves de guía, entonces estás cumpliendo un propósito más grande, sin perderte en él. Así que si hoy te sientes como ese faro, cansado, silencioso, oxidado por dentro, está bien. No tienes que brillar todo el tiempo. Puedes apagar la luz un momento, respirar, reencontrarte. El mar seguirá allí, las tormentas pasarán, y cuando estés listo, tu luz regresará, no para ser perfecta, sino para ser auténtica. Y eso, créeme, será suficiente para alguien allá afuera. Y para ti también. Después de escuchar esta historia, no puedo evitar pensar cuántas veces he sido ese faro. Alguien que da, que guía, que intenta estar fuerte para los demás, mientras por dentro se apaga sin que nadie lo note. Me doy cuenta de que a veces no es el cansancio del cuerpo, sino el del alma. Ese tipo de agotamiento que viene de sentirse invisible, inútil o irrelevante, aunque sigas cumpliendo con todo. Y entiendo que hay momentos en los que necesitamos detenernos, no porque hayamos fallado, sino porque también merecemos volver a nosotros mismos. Esta parábola me recuerda que no necesitamos tener público para brillar, que nuestra luz no pierde valor solo porque otros no la ven, que a veces basta con tocar una vida, una sola, para recordarnos que seguimos siendo necesarios. Y sobre todo me deja una certeza, que incluso cuando sentimos que hemos perdido nuestro propósito, la vida puede enviarnos a alguien, como Clara, que nos devuelva el sentido, no con grandes discursos, sino con una simple presencia. Porque al final no se trata de brillar para todos, sino de no olvidar que nuestra luz también nos pertenece a nosotros.